Esta historia que vas a escuchar no empieza con una sonrisa, empieza con un entierro, una madre, un ataúd, un corazón roto y un secreto inesperado. Pero en medio del dolor más profundo, Dios tenía preparada una sorpresa que cambiaría todo. ¿Qué harías si en el mismo día que entierras a tu hijo, descubres que eres abuela? ¿Y si ese niño es todo lo que te queda de él? Esta es la historia de Rosa María, una mujer de 68 años que fue al entierro de su hijo y regresó a casa con un bebé en brazos y una promesa en el corazón. Una historia real, contada con el alma, que te hará llorar, reflexionar y creer de nuevo en el amor que todo lo transforma. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un final que te va a estremecer. Lo que empezó como un adiós, terminó siendo el comienzo de una nueva vida. Esta historia que voy a contar es mía. Me llamo Rosa María Salgado. Tengo 68 años y durante mucho tiempo pensé que ya lo había vivido todo. Fui madre soltera, trabajé limpiando casas y criando hijos ajenos, pero todo lo hice con dignidad porque tenía un motivo poderoso. Mi hijo Julián. Él fue mi razón de levantarme cada mañana, mi mejor amigo, mi compañero de batallas y mi orgullo más grande. Julián era el tipo de hijo que todas las madres sueñan tener. Trabajador, cariñoso, noble. Nunca me hizo sentir sola. Cuando era niño me decía: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa con jardín». Y aunque la casa nunca llegó, su amor fue siempre más que suficiente. Vivíamos con poco, pero con el corazón lleno. Él me enseñó a reír incluso en los días más duros. Nuestra casa era pequeña pero llena de memorias. Teníamos nuestras rutinas, nuestras charlas por las noches, nuestros desayunos con pan con mantequilla. Cada detalle de la vida cotidiana me recordaba que valía la pena luchar. Julián me abrazaba fuerte antes de salir a trabajar y me decía: «Te amo, viejita». Ese «te amo» fue lo último que escuché de él con vida. Aquel día salió en su motocicleta como siempre. Recuerdo que volteó a verme desde la puerta y me lanzó un beso. 10 minutos después, un vecino tocó la puerta con el rostro desencajado. «Doña Rosa, Julián, hubo un accidente». El alma se me salió del cuerpo. Corrí, grité, no entendía. Llegué al hospital con el corazón en la garganta y me dieron la noticia que ninguna madre quiere recibir. Murió en el impacto. Eso fue lo que me dijeron. No hubo despedida. No hubo oportunidad de abrazarlo una vez más. Lo siguiente fue un vacío absoluto. Un silencio que se metió en cada rincón de la casa. El aire pesaba. El reloj no avanzaba. Y la vida perdió todo el color. Me quedé sola. La casa se volvió un museo de sus cosas. Sus zapatos seguían en la puerta. Su taza aún tenía café seco. No quería que nadie me visitara. No respondía al teléfono. Me sentaba en su cama y hablaba con su retrato. Lo soñaba cada noche. Me levantaba llorando y me acostaba igual. El duelo me rompió en 1000 pedazos. Pero nadie me preparó para lo que vendría después. Nadie me advirtió que, en medio del dolor más profundo, Dios aún me tenía reservada una sorpresa que cambiaría todo. El funeral de Julián se pospuso por trámites del accidente. Pasaron días de espera, de rezos, de preguntas sin respuesta. Finalmente, una mañana vestí la blusa que a él le gustaba y me fui al velorio con el corazón en ruinas. Pensaba que sería la última vez que lo vería, que cerraría el capítulo más triste de mi vida. Pero el destino me tenía preparada una escena que jamás habría imaginado. En la capilla había muchas personas, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de infancia. Entre abrazos y lágrimas, escuché a 2 mujeres murmurar cerca del ataúd. ¿Y el bebé? ¿Será que la señora sabe? Me congelé. Me acerqué lentamente. Con un hilo de voz pregunté: ¿de qué bebé hablan? Una de ellas bajó la mirada. El hijo de Julián. La muchacha lo trajo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo no sabía nada. Nadie me había dicho que Julián tenía un hijo. Me acerqué tambaleando a la joven. Estaba sentada, abrazando un bultito envuelto en una manta azul. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Me miró con miedo. ¿Usted es doña Rosa? Yo solo asentí. Y ella, temblando, me dijo: «Él es Mateo, su nieto».
En ese instante, el tiempo se detuvo. Un pedacito de Julián estaba vivo frente a mí. Me acerqué sin saber qué hacer. Ella me puso al bebé en los brazos, como si supiera que ahí debía estar. Mateo era pequeñito, morenito como Julián, con las manos cerradas y la nariz idéntica a la de mi hijo. Cuando lo sentí contra mi pecho, su calor me devolvió el aliento. Lloré como nunca antes, pero esta vez no era solo por tristeza. Era un llanto de vida, de asombro, de milagro. La joven me explicó que no podía criarlo, que estaba sola, sin apoyo, y que pensaba darlo en adopción. Sentí una punzada en el alma. ¿Cómo? ¿Entregarlo? No. Yo no podía permitir que el hijo de mi hijo fuera entregado a desconocidos, a pesar de mi edad, de mis miedos, de todo el dolor que llevaba encima. En ese momento supe que haría cualquier cosa por ese niño. Mateo se convirtió en mi promesa, en mi responsabilidad, en mi nueva misión. En el mismo lugar donde perdí a mi hijo, la vida me entregaba a otro. Muchos pensarán que fue una locura. Y sí, quizá lo fue, pero también fue un acto de fe. Tomé la manta con fuerza, lo abracé y le susurré: «Tranquilo, mi amor, ya estás en casa». Y en ese momento, nació en mí una nueva mujer. Los días siguientes fueron confusos. Algunas personas decían que no podría, que era demasiado mayor, que me iba a enfermar. Incluso familiares me llamaron para disuadirme. Pero yo no los escuchaba. Mi corazón estaba decidido. Si Dios me puso a Mateo en los brazos, Él me daría la fuerza para cuidarlo. Y si tenía que sacrificar lo poco que me quedaba de energía, lo haría con gusto. Esa misma noche dormí con Mateo en mi cama. Él lloraba y yo no sabía qué hacer. Busqué unas mantas viejas, calenté agua, improvisé un biberón. Me sentía torpe, asustada, pero también viva, como si una parte de mí que había estado dormida por años hubiera despertado. Y mientras lo veía dormir, entendí que no se trataba solo de criar un bebé, se trataba de sanar, de volver a empezar. Me arrodillé al lado de la cama y oré. No pedí fuerza, no pedí dinero, solo pedí a Dios que me permitiera acompañar a ese niño el tiempo suficiente para enseñarle lo que su padre me enseñó a mí: amar con todo el corazón. Cerré los ojos. Le di gracias por el regalo inesperado, y por primera vez desde la muerte de Julián, me dormí con el alma en paz. Esa noche, después del velorio, llegamos a casa solo Mateo y yo. Yo con el alma hecha pedazos, él con el sueño tranquilo de los que aún no conocen el dolor. Abrí la puerta de mi hogar como si entrara a un lugar nuevo. Todo seguía igual, pero ya nada era lo mismo. El sillón de Julián, la foto en la pared, el florero vacío, todo parecía observarnos en silencio. Era una escena nueva en una vida que ya no reconocía. Lo puse con cuidado en la cama, sobre unas mantitas dobladas. No tenía cuna, ni pañales suficientes. Ni siquiera sabía si el biberón que me prestaron funcionaba bien. Pero tenía algo que no me cabía en el pecho, un amor que no entendía, pero que crecía a cada segundo. Me senté a su lado sin saber qué hacer. Lo miraba dormir y sentía que ese bebé era lo único que me quedaba del mundo que perdí. Esa primera noche no dormí. Cada vez que Mateo se movía, yo me sobresaltaba. Lloró varias veces y yo me desesperaba. ¿Qué tenía? ¿Hambre? ¿Frío? ¿Cólicos? No lo sabía. Me sentía inútil, torpe, vieja, pero aún así lo abrazaba. Lo acunaba como podía y le decía al oído: «Aquí estoy, mi amor. No te voy a dejar». Y en cada palabra intentaba convencerlo. Y convencerme a mí misma. A las 3 de la mañana, le calenté agua en la estufa porque el calentador ya no servía. Lo bañé con sumo cuidado, como si fuera de cristal. Lloró al principio, pero luego se quedó callado, mirándome con esos ojitos oscuros que parecían saber todo. Cuando terminé, lo envolví y lo puse sobre mi pecho. Sentí que su calor me devolvía algo que yo creí haber perdido para siempre: esperanza. El cuarto de Julián, donde tantas veces lo vi crecer, se convirtió en la habitación de Mateo. Saqué unas cajas viejas donde había guardado las cobijas y ropitas de mi hijo. Algunas aún servían. Al ver esos pequeños atuendos, el corazón se me apretó. Pensé, si Julián me viera ahora, ¿estaría orgulloso? Tal vez sí,
Tal vez él sabía desde el cielo que yo lo haría, que aunque temblando, no iba a soltar a su hijo. Al amanecer, me senté en la mecedora con él dormido en mis brazos. La luz que entraba por la ventana era suave, casi dorada. No sé por qué, pero sentí que era un abrazo de Dios, como si me dijera: «Lo hiciste bien». Lloré en silencio, no de tristeza, sino de una emoción nueva, difícil de nombrar. No sabía si tenía fuerzas para lo que vendría, pero algo dentro de mí se encendió. Un instinto, una misión. Durante el día fui a la farmacia con lo poco que tenía guardado. Compré pañales, toallitas, leche en polvo. La cajera me preguntó si era para mi bisnieto. Le sonreí con dignidad y le dije: «No, es mi nieto. Y ahora también es mi hijo». Me miró con sorpresa, como si no entendiera. Pero yo ya no necesitaba que nadie me entendiera. Solo necesitaba proteger a Mateo. Era todo lo que importaba. En casa, improvisé una bañerita con una palangana vieja. Lavé su ropita a mano. Calenté su leche en una ollita. Era volver a empezar, pero con más arrugas, menos energía y un corazón que aún sangraba. Y sin embargo, en medio del caos, había paz, porque cada pequeño gesto, cada caricia, cada mirada entre nosotros iba tejiendo un lazo que ya nadie podría romper. Mateo lloraba por las noches y yo, agotada, me levantaba sin quejarme. Me acostumbré a dormir con un ojo abierto y el alma alerta. Mi espalda dolía, mis piernas se hinchaban, pero su respiración sobre mi cuello me curaba todo. Cuando sonreía dormido, yo también sonreía. Era como si Julián me hablara a través de él, como si su espíritu viviera en esos gestos diminutos, llenos de ternura. Una tarde, mientras lo alimentaba, pensé: ¿qué voy a hacer si me enfermo? ¿Y si no me alcanza el dinero? Pero luego lo vi mirándome con esa inocencia absoluta, y supe que esas preguntas no podían vencerme. Dios me había confiado a este niño, y si Él me lo confió, también me daría los recursos. Tal vez no en abundancia, pero sí lo justo para seguir, y eso me bastaba. Pasé días enteros sin salir, solo observando cada movimiento suyo. Me dediqué a conocerlo, cómo lloraba cuando tenía sueño, cómo se calmaba con una canción, cómo le gustaba el contacto piel a piel. Poco a poco, volvía a sentirme madre. Mis manos recordaban, mi corazón aprendía de nuevo, y aunque mis huesos crujían, mi alma se sentía joven otra vez. Me propuse escribir un diario, no para publicarlo ni para mostrarlo, sino para dejar constancia de que esta historia era real, que una mujer mayor, viuda y sola, había decidido criar a su nieto como si fuera un regalo del cielo, que aunque nadie apostara por ella, el amor la mantenía firme. Y así comencé, con la primera frase escrita con lágrimas: «Hoy Mateo durmió por primera vez sobre mi pecho». Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Algunos me traían ropa de sus hijos, otros, con miradas de juicio, me preguntaban si era prudente criar a un niño a mi edad. Yo respondía con educación, pero por dentro repetía: «No necesito su permiso». Mateo era mi sangre, era mi misión, y mientras tuviera un soplo de vida, lo iba a cuidar con todo lo que soy. Recuerdo una noche en particular. La luz se había ido y la casa estaba en penumbras. Me senté con él en brazos, cantándole una canción que solía cantarle a Julián. De pronto, Mateo dejó de llorar y me miró fijo, como si reconociera esa melodía. Sentí un escalofrío dulce. Era como si los recuerdos volvieran, pero ahora con otro rostro, otra historia y la misma intensidad de amor. Al final de esa noche, con él dormido y yo escribiendo a la luz de una vela, entendí que había empezado una nueva etapa. Dolorosa, sí, inesperada, también, pero bendecida, porque en medio del duelo, Dios me había regalado una nueva razón para existir, y aunque no sabía lo que el futuro traería, sabía que no estaba sola. Mateo era mi compañía, mi misión, mi milagro. Las primeras semanas con Mateo fueron tan intensas como dolorosas. Cada día era una mezcla de ternura y agotamiento, de miedo y amor. Pero lo más difícil no fueron las desveladas ni el cansancio físico. Lo que más dolía era el juicio silencioso de los demás.
Esos ojos que me miraban como si estuviera cometiendo una locura, como si, por mi edad, ya no tuviera derecho a empezar de nuevo. Mis hermanas fueron las primeras en hablar. «Rosa, estás grande. Ya no estás para estas cosas. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Y si te mueres? ¿Quién se lo va a quedar?» Esas palabras no venían de maldad, lo sé, pero igual lastimaban. Yo esperaba apoyo, un abrazo, un «cuenta conmigo». En lugar de eso recibí advertencias disfrazadas de preocupación. Y eso se siente como una puñalada cuando uno solo quiere ser abrazado. Mi vecina doña Marta, que siempre había sido amable, un día me soltó sin filtro. «¿Y no te da vergüenza andar con un bebé a tu edad?» Me quedé muda, me ardieron los ojos. No respondí, solo me fui caminando con Mateo en brazos y el alma encogida. Esa noche lloré como niña. No por mí, sino porque me di cuenta que Mateo crecería en un mundo donde su familia más cercana sería cuestionada por amar demasiado. Incluso en la iglesia, donde yo siempre había sentido consuelo, hubo comentarios que me dolieron. Una señora me dijo: «Hermana, quizás sería mejor dejarlo en un lugar donde lo puedan criar como se debe». ¿Y yo qué soy? ¿Acaso no puedo amar, cuidar, proteger? ¿Desde cuándo la edad define el valor de una madre? Porque eso era lo que yo me sentía, su madre. En la clínica de salud, las enfermeras me trataban con distancia. Una de ellas me preguntó si Mateo era mi bisnieto. Le respondí con firmeza: «Es mi nieto, pero ahora es mi hijo». Se rió con lástima, como si lo dijera por capricho, como si no supiera todo lo que implica cuidar a un bebé. No sabían que yo no dormía más de 2 horas seguidas, que mi cuerpo dolía, pero mi amor por él era más fuerte que cualquier achaque. A veces me miraba al espejo y me preguntaba si de verdad estaba haciendo lo correcto, si el mundo tenía razón, si quizás me estaba engañando. Pero entonces Mateo me miraba, me agarraba un dedo, se dormía en mi pecho, y todas las dudas se deshacían. Él era mi certeza, mi ancla, la prueba de que el amor no se jubila, no tiene fecha de caducidad. Ama el que quiere amar, no el que puede. Una tarde mi sobrina vino de visita. Trajo unos pañales y un poco de leche en polvo. Se sentó conmigo y me dijo: «Tía, yo no sé cómo le hace, pero está haciendo un milagro». Esa frase me dio aliento. Me hizo sentir que al menos alguien creía en mí, que en medio de tantas voces que dudaban, había una que me abrazaba con palabras sinceras, y con eso me bastaba para seguir. Empecé a escribir esas frases en mi cuaderno, las que me dolían y las que me animaban. Era mi forma de liberar lo que callaba. No quería intoxicarme de resentimientos. Necesitaba recordar que lo que importaba era Mateo, que no estaba en esta batalla para convencer a nadie. Estaba aquí por él, por su futuro, por ese pedacito de Julián que la vida me había devuelto. Muchas veces recordaba las palabras de mi hijo: «Mamá, tú puedes con todo», y me aferraba a eso, porque aunque ya no tenía su voz cerca, su fe en mí aún me sostenía. Él siempre supo que yo era más fuerte de lo que aparentaba, y ahora me tocaba demostrarlo, a mí misma, no al mundo. Porque cuando el amor guía tus pasos, el juicio de los demás se vuelve un murmullo lejano. A pesar de las críticas, Mateo crecía sano, alegre, con los ojos llenos de luz. Cada logro suyo era un triunfo compartido. La primera vez que sostuvo su cabeza, el primer balbuceo, la primera sonrisa, eran como medallas invisibles que colgaban en mi corazón. Nadie más las veía, pero para mí eran tesoros, porque cada pequeño avance suyo era una victoria contra todo lo que me decían que no podía lograr. Una noche, mientras lo arrullaba, me miró fijamente y sonrió. Esa sonrisa fue como una caricia en el alma. En ese instante entendí que él no necesitaba una madre joven, ni una casa grande, ni lujos. Solo necesitaba sentirse amado. Y eso yo sabía hacerlo. Con cada célula de mi cuerpo, con cada historia que contaba, con cada canción que le cantaba como a su papá cuando era bebé. Aprendí a ignorar los comentarios hirientes. Aprendí a poner límites con amor, pero con firmeza. Y también aprendí a no justificarme más, porque el que ama de verdad no necesita dar explicaciones. Solo actúa, solo cuida, solo se entrega.
Y eso hacía yo cada día, sin pausas, sin aplausos, sin condiciones, porque así es el amor de una madre. Incluso cuando viene con canas, no niego que hubo noches en que me quebré, en que me pregunté si sería capaz de acompañarlo hasta verlo caminar, hablar, ir a la escuela. Pero cada vez que dudaba, Mateo hacía algo que me devolvía la fe. Un gesto, una mirada, un sonido nuevo. Y entonces recordaba que el amor no tiene lógica, tiene raíces, y las mías estaban plantadas en ese niño que dormía abrazado a mi alma. Pasaron los meses y muchas de esas voces críticas comenzaron a callar. No porque cambiaran de opinión, sino porque los resultados hablaban por sí solos. Mateo estaba hermoso, fuerte, feliz. Mi casa, aunque sencilla, era cálida, limpia, llena de amor. Y yo, aunque cansada, seguía de pie. Porque cuando haces algo desde el corazón, lo imposible se vuelve rutina. Y así aprendí que a veces la gente que más te quiere es la que más te limita. No por maldad, sino por miedo. Miedo a verte sufrir, miedo a que falles. Pero yo no quería vivir en el miedo. Quería vivir en el amor. Y el amor, el verdadero amor, siempre vale el riesgo. Recuerdo perfectamente ese día como si lo tuviera tatuado en el alma. Era una mañana cualquiera, sin sol, sin visitas, sin más compañía que el canto de los pájaros y el murmullo de la cafetera. Mateo tenía poco más de 2 meses y había pasado una noche difícil. Lloró mucho. Se retorcía por los cólicos y yo sentía que no estaba haciendo nada bien. Me dolía la espalda, me ardían los ojos y el corazón ya no tenía espacio para más tristeza. Lo tenía en brazos, envuelto en su mantita azul, dando vueltas por la sala con pasos lentos y desesperados. Le cantaba una vieja canción que solía cantarle a Julián cuando era bebé. Una melodía suave, casi un susurro. Le decía al oído: «Aquí está tu abuelita, mi amor. No tengas miedo». Y de repente, como un milagro chiquito y brillante, Mateo me miró y sonrió. Me quedé inmóvil. Pensé que lo había imaginado. Lo miré fijamente. Contuve el aliento. Y entonces sonrió otra vez. No era un gesto reflejo. Era una sonrisa real, con esos ojitos entrecerrados y la boquita abierta. Un destello de alegría en medio de un mundo que se había vuelto tan gris. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí que se me abría el pecho como si un rayo de sol hubiera entrado de golpe. Lloré con un dolor distinto. No de pena, sino de alivio, de ternura, de gratitud. Era la primera vez que sonreía desde que Julián se fue. Y fue ese pequeño ser, que apenas si entendía el mundo, quien me devolvió las ganas de vivir. Lo abracé fuerte, como si esa sonrisa pudiera escaparse, y le susurré: «Gracias, Mateo. Gracias por recordarme que la vida sigue». Nos sentamos en la mecedora, todavía con lágrimas en los ojos. Lo observaba como si lo viera por primera vez. Cada dedo, cada mechón de cabello, cada sonido que hacía. Todo en él era perfecto. Y yo, que había pensado que ya no tenía derecho a sentir felicidad, de pronto me sentía completa. Había vuelto a nacer conmigo ese día. Y no lo supe hasta que sonrió. Ese fue el primer día que me animé a tomarle una foto. Busqué el celular que casi no usaba y con manos temblorosas capturé ese momento. Su boquita curvada, sus ojos llenos de luz. La imprimí días después y la pegué en mi cuaderno, al lado de una carta que le escribí a Julián. «Mira, hijo, tu niño ya sonríe. Y yo también, porque aunque te extraño cada segundo, él me está enseñando a respirar otra vez». A partir de ese día, todo cambió. Empecé a ver lo bueno otra vez. El sonido del agua, el olor del pan, el calor del sol. Todo volvía a tener color. Cada mañana, cuando Mateo despertaba, me inclinaba sobre él y le decía: «¿Me vas a regalar otra sonrisa, campeón?». Y a veces sí, y a veces no, pero solo la expectativa me llenaba de esperanza. También noté que mi cuerpo, aunque seguía cansado, ya no pesaba tanto, porque el alma empezaba a sanar. Dormía mejor, me sentía más liviana, más presente. Me animé a poner música en la casa, a cocinar algo rico, a escribir más en mi diario. Era como si esa sonrisa hubiera regado una semillita escondida que tenía adentro, una semilla de alegría que creí muerta.
Los vecinos que antes me juzgaban empezaron a notarlo. Una vecina me dijo: «Rosa, se ve diferente. Hasta camina más erguida». Y sí, era verdad. Ya no caminaba con la tristeza colgando de los hombros. Caminaba con amor, con propósito, con fe. Porque el amor no solo cuida, el amor también levanta. Y Mateo me estaba levantando con sus ojitos chiquitos y su boquita sin dientes. Empecé a escribirle cartas a Mateo, como hacía con Julián. Le contaba sobre su sonrisa, sobre lo que me hacía sentir. Le escribía: «Cuando seas grande y leas esto, quiero que sepas que tu primer sonrisa salvó la vida de tu abuela, que me rescataste del abismo con un gesto tan puro que ningún adulto hubiera logrado. Porque a veces lo que cura no viene de palabras, viene de miradas». También empecé a confiar más en mí. Si podía hacer sonreír a un bebé huérfano de padre y madre, en medio del duelo y la pobreza, entonces podía con todo. Me repetía eso cada mañana frente al espejo. Sí puedo, con arrugas, con achaques, con cansancio, pero también con amor, con voluntad, con Dios, y eso era más que suficiente. Mateo empezó a reír más seguido. Cada risa suya era como una victoria contra el dolor. Lo hacía por cosas simples. Un sonido, una caricia, una canción. Yo me esforzaba por descubrir qué le gustaba más. A veces le ponía una flor en la nariz. Otras veces le hacía ruiditos con la boca. Y cuando él reía, yo también reía. Aunque tuviera los ojos húmedos, la sonrisa siempre me ganaba. Recuerdo una tarde en que nos quedamos los dos dormidos en el sofá. Cuando desperté, él estaba acariciándome la mejilla con su manita. Me miró y sonrió otra vez. Fue tan simple y tan poderoso. En ese instante pensé: esto es el cielo. Aquí mismo, en esta sala chiquita, con los platos sin lavar y los pañales por todos lados, aquí está el paraíso. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, puse una frase que aún conservo. Hoy descubrí que no necesito tener todo resuelto para ser feliz. Solo necesito este amor pequeño, intenso, que cabe en mis brazos y me llena el alma. Después de eso, me dormí con una sonrisa en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa me salía sin esfuerzo. Y así aprendí que a veces la vida te arranca todo, pero luego te devuelve algo más puro. No lo que perdiste, pero sí lo que necesitas. Y eso fue Mateo para mí. Una respuesta, un milagro, una segunda oportunidad. Y aunque seguía doliendo la ausencia de mi hijo, ahora podía mirar al futuro, porque ese futuro tenía nombre, sonrisa, y dormía junto a mí. La primera vez que llevé a Mateo al médico fue como atravesar un campo minado. No solo por el miedo de que algo anduviera mal con su salud, sino por todo lo que sabía que tendría que soportar en ese consultorio. Me levanté temprano, preparé la bolsita con sus pañales, la leche, su cartilla de vacunas. Lo vestí con una ropita limpia que todavía olía a jabón. Y yo, por fuera, iba tranquila, pero por dentro temblaba. Tomamos un camión lleno. La gente nos miraba. Algunas sonrisas, otras cejas levantadas. Nadie preguntó nada, pero los ojos hablaban. ¿Será su bisnieto? ¿Y esa señora podrá cuidarlo sola? Yo bajaba la vista, concentrada en su respiración. Mateo dormía tranquilo, con la cabeza recostada sobre mi pecho. No sabía aún que el mundo puede ser cruel con las mujeres que se atreven a desafiar su edad. Cuando llegamos al centro de salud, la sala de espera estaba llena. Madres jóvenes, algunas con sus parejas, otras solas como yo. Me senté en una esquina, tratando de pasar desapercibida. Pero pronto sentí esas algunas miradas de lástima, otras de burla disimulada. Escuché a una adolescente decir bajito: «Yo no podría criar un bebé a esa edad», y me mordí los labios para no responder. No era el momento. La enfermera me llamó por mi nombre. Entré con Mateo en brazos. «¿Es usted la bisabuela?», preguntó sin levantar la vista. «Soy su abuela», respondí con firmeza. «¿Y su mamá ahora?». Ella me miró como si no entendiera. «¿Y los papás?», me aclaré la garganta. «El papá era mi hijo. Falleció». Su cara cambió. Bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. Pero ya el juicio estaba hecho. Ya me había medido con los ojos.
La doctora que nos atendió era una mujer joven, amable pero distante. Revisó a Mateo con cuidado. Peso, estatura, vacunas... Todo bien. Está sanito, bien alimentado. Sentí un alivio inmenso. Pero luego vino la parte que temía. Las preguntas. ¿Dónde vive? ¿Tiene seguro? ¿Quién le ayuda? ¿Tiene usted alguna enfermedad crónica? Contesté todo con serenidad. Me temblaban las manos, pero ¿Y no si la usted voz. Se enferma, ¿quién se queda con el bebé? Esa pregunta me cortó como cuchillo. Respiré hondo. Dios me cuida. Y mientras respire, este niño no estará solo. Ella anotó algo en su computadora. No dijo más, pero lo que no dijo pesaba más que cualquier palabra. En sus ojos yo no era suficiente. No por mi amor, no por mis cuidados, sino por mis años. Al salir pasamos por la ventanilla para la siguiente cita. La recepcionista apenas me miró. «Es la abuelita, ¿verdad?» La mamá también. «Sí». Ella hizo una mueca. No dijo nada. Pero otra vez, ahí estaba el juicio. Esa idea de que las mujeres mayores ya no pueden maternar, que ya cumplimos, que ahora solo debemos descansar, desaparecer poco a poco. ¿Y si aún tenemos amor para dar? ¿Y si todavía tenemos fuego en el corazón? En el camino de regreso, lloré. No delante de Mateo, claro. Lo tenía en brazos, dormidito, ajeno a todo. Pero por dentro sentía un nudo. Me pregunté si realmente estaba loca, si todas esas personas tenían razón. Pero luego lo miré. Su carita tan serena, sus manitas cerradas, y supe que el amor que sentía por él no podía estar mal. Aunque el mundo no lo entendiera, aunque me señalaran, yo sabía mi verdad. Esa noche escribí en mi diario. Hoy comprobé que muchas veces la sociedad no te grita al rostro, pero te juzga con silencio, que una mirada puede doler más que una bofetada. Pero también comprobé que puedo resistir, que mi amor por Mateo es más grande que sus prejuicios y que no necesito aprobación, solo necesito fuerza. Cerré el cuaderno con lágrimas, pero también con orgullo. En los días siguientes, comencé a prepararme mejor. Imprimí documentos, organicé los papeles de su padre, pedí ayuda legal para la guarda provisional. Sabía que vendrían más preguntas, más evaluaciones, y no quería que nada me tomara por sorpresa. Si iban a mirarme, que me vieran de pie. Si iban a cuestionarme, que lo hicieran frente a una mujer decidida. Mateo crecía con salud, sonriendo más, haciendo ruiditos nuevos, cada vez que lo bañaba, que lo hacía dormir, que le cantaba, me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Y cada vez que alguien dudaba de mí, recordaba ese peso tibio en mis brazos, esa respiración suave contra mi pecho. Eso era todo lo que importaba. Algunas vecinas empezaron a acercarse. ¿Necesita ayuda, doña Rosa? ¿Le llevo algo del mercado? No todas eran críticas. Algunas entendían, y aunque no lo decían, sus gestos hablaban. Yo aceptaba con humildad, pero también con dignidad. No era una carga, no era una anciana sola. Era una mujer criando vida, como tantas otras, solo que con más canas y más historia. Una tarde Mateo me miró mientras tomaba su leche y me acarició la cara. Sentí una descarga de amor tan intensa que me olvidé de todo lo malo. Pensé, si Dios me puso este niño en los brazos, es porque confía en mí. Y si Él confía, ¿quién es el mundo para decirme que no puedo? Desde ese día, cada juicio me resbalaba un poco más, porque el juicio de la gente no alimenta, no arrulla, no consuela. El amor sí. Me hice más fuerte, más silenciosa también. Dejé de explicar, de justificar, y comencé a caminar con la cabeza más alta. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que los sistemas, los trámites, la opinión pública, todo sería cuesta arriba. Pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía propósito. Tenía a Mateo, y eso me hacía invencible. Era un jueves por la tarde cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Mateo dormía, y yo preparaba su leche. Al asomarme por la ventana vi un coche oficial estacionado frente a mi casa. 2 personas de traje descendieron. Sentí un escalofrío. Lo supe antes de abrir. Venían por Mateo, o al menos a evaluarnos. El corazón se me detuvo. Respiré hondo y abrí la puerta con las piernas temblando. Buenas tardes, señora Rosa María Salgado. Somos del DIF, Área de Protección Infantil. Lo dijeron con tono amable,
pero sus palabras me cortaron el aire. Mostraron credenciales. Yo asentí. Los dejé pasar. Les ofrecí asiento. Aunque yo no podía sentarme, sentía que si me detenía, me derrumbaba. Mateo aún dormía. Les pedí hablar bajito. Me miraban con atención, con esos ojos entrenados para detectar debilidades. Comenzaron a hacer preguntas. ¿Desde cuándo vivía con el menor? ¿Tenía documentos que acreditaran la tutela? ¿Estaba consciente de la responsabilidad? ¿Tenía apoyo económico, médico, familiar? Contesté todo lo mejor que pude. Les mostré la carta firmada por la madre biológica, la partida de nacimiento de Julián, los papeles del trámite de guarda provisional. Ellos asentían, tomaban nota, pero no mostraban emoción alguna. Después, pidieron ver la casa. Recorrimos el pequeño espacio. Vieron la cuna improvisada, la ropa doblada en cajas, la leche en el estante, el cuaderno con los horarios de Mateo. Todo humilde, pero ordenado. Al llegar al cuarto de Julián, ahora cuarto de Mateo, la mujer se detuvo frente a una foto. ¿Es su hijo? Sí. El papá de Mateo. Bajó la mirada. El silencio duró apenas unos segundos, pero pareció eterno. Luego vino la pregunta que más temía. ¿Y si usted fallece, señora Rosa? Tragué saliva. He dejado instrucciones. Una vecina de confianza. Pero mientras yo respire, Mateo estará conmigo. No permitiré que vaya a un albergue. Es mi nieto. Es lo único que me queda. La mujer asintió lentamente, sin mostrar si me creía o no. El hombre anotaba sin parar. Yo solo quería que terminaran y se fueran. Antes de salir dijeron que redactarían un informe, que debían constatar si yo era una figura apta para la guarda legal. Me dieron un número de folio. Nos comunicaremos pronto. Y se marcharon. Cerré la puerta con las manos heladas. Me dejé caer en el sillón. Mateo aún dormía, ajeno a todo. Me acerqué a él, lo tomé en brazos y lo apreté fuerte contra mi pecho. Temblaba como hoja en el viento. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cuna y recé. Pedí con todo el alma que no me lo quitaran. Señor, tú me lo diste. No permitas que me lo arranquen. No tengo fuerzas para perder otra vez. No sabría cómo vivir sin él. Escribí una carta a Julián. Hoy casi vienen por tu hijo. No dejaste testamento, pero dejaste algo más fuerte. Tu sangre en mí, tu fe, tu historia. Prometo defenderlo hasta el final. Los días siguientes fueron una tortura. Cada llamada telefónica me hacía saltar. Cada golpe en la puerta me aceleraba el corazón. Empecé a preparar papeles, buscar abogados comunitarios, pedir ayuda en la iglesia. Sabía que el tiempo corría, que ellos decidirían si era apta o no, que un escritorio, un expediente, un nombre impreso, podía definir el destino de mi nieto. Una mañana llegó la notificación oficial. Tenía que presentarme ante el juzgado de familia con toda la documentación. Mateo vendría conmigo. Preparé su ropita, mi carpeta con papeles, el cuaderno donde escribía todo. Al salir me detuve frente al espejo. Vi una mujer con arrugas, con miedo, pero también con fuego en la mirada. Me dije, vamos, Rosa, por él, por ti, por Julián. El juzgado era frío, con olor a papel viejo y pasillos eternos. Nos hicieron Mateo esperar lloraba. más de una hora. Yo lo calmaba con canciones. Finalmente entramos. Un juez, una trabajadora social y una abogada del Estado. Me senté frente a ellos como quien se sienta ante el destino. Empezaron las preguntas, las evaluaciones. Respondí con firmeza, con verdad, con todo el amor de una madre de nuevo. Mostré los papeles. Expliqué mi rutina. Relaté nuestra historia. En un momento el juez preguntó, ¿por qué cree usted que debe quedarse con él? Respiré hondo. Saqué la foto de Mateo sonriendo y la puse sobre la mesa. Porque ese niño me salvó la vida. Y ahora yo quiero salvar la suya. No tengo riquezas, pero tengo todo lo que él necesita. Amor, entrega y fe. Hubo un largo silencio. Luego nos dejaron salir. Se le notificará por escrito. Volvimos a casa sin saber qué pasaría. Esa noche Mateo dormía sobre mi pecho. Yo lo acariciaba como si fuera la última vez, porque el miedo seguía ahí, en cada rincón, pero también la esperanza. Una esperanza terquita, terca como el amor de una abuela que se volvió madre.
a la fuerza. 3 días después, llegó la carta. La abrí temblando. Leí 1, 2, 3 veces. Y cuando entendí, grité. Caí de rodillas, con Mateo en brazos, y lloré como nunca. Se concede la guarda provisional a la abuela paterna, Rosa María Salgado. No podía creerlo. Era real. Habíamos ganado. Dios me había escuchado. Mateo seguiría conmigo. Corrí al cuarto, lo levanté en brazos y le dije: «Nadie nos separa, mi amor». Él sonrió, y en ese momento supe que cada noche sin dormir, cada juicio, cada lágrima, había valido la pena. Porque ahora ya no éramos solo abuela y nieto. Éramos madre e hijo. 2 almas heridas que se estaban curando juntas. Después de recibir la carta del juzgado, algo en mí cambió para siempre. Ya no caminaba con miedo. Ahora mis pasos eran más seguros, más firmes. Sentía que Dios había sellado su promesa. Mateo era mío, y nadie nos separaría. Esa certeza cada mañana era una nueva oportunidad para cuidarlo mejor, para demostrarle que su lugar estaba conmigo y que no le faltaría amor. Los días se volvieron más estructurados. Me levantaba antes del amanecer, preparaba su biberón, calentaba agua para su baño, y luego le cantaba mientras lo vestía. Él ya tenía casi 6 meses, y cada día aprendía algo nuevo. Descubría sus manitas, hacía ruiditos con la boca, y me miraba con esos ojos tan vivos que me derretían el alma. Yo ya no era la mujer rota del principio, estaba volviendo a florecer. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas, su risa cuando le hacía cosquillas, su carita dormida sobre mi pecho. El primer sonido que se parecía a un «ma». Pensé, ¿será que un día me dirá mamá? No importaba si lo hacía o no. En mi corazón, ya lo era. Lo estaba criando con el mismo amor que crié a Julián, pero con una sabiduría que solo el tiempo y el dolor pueden dar. La casa también cambió. Ya no era un lugar silencioso y lleno de recuerdos. Ahora había juguetes improvisados, mantitas colgadas, risas espontáneas. La mecedora ya no crujía en soledad. Ahora se movía al ritmo de nuestros cantos. Empecé a colgar dibujos en las paredes, fotos de Mateo en cada esquina. Quería que la vida volviera a tomar espacio. Y lo estaba logrando. Los vecinos empezaron a ver la diferencia. Me decían: «Se ve más feliz, doña Rosa». Yo sonreía y respondía: «Es que mi casa volvió a tener corazón». Mateo era la alegría que no sabía que me faltaba, el ruido que necesitaba para silenciar mi tristeza, el pedacito de cielo que me fue dado en el día más oscuro de mi vida. Y yo no pensaba desaprovechar ni un segundo de esa bendición. Las noches seguían siendo largas. A veces lloraba mucho. Otras veces tenía fiebre o no quería dormir. Yo ya no tenía la energía de antes. Pero cada vez que me sentía agotada, bastaba con que me abrazara dormido para recobrar fuerzas. El amor tiene esa magia. No se mide por la edad ni por las fuerzas físicas. Se mide por lo que uno está dispuesto a dar, sin esperar nada a cambio. También retomé la costumbre de escribir, pero ahora no solo en mi diario. Escribía cartitas para él, para cuando creciera. Le contaba cómo eran nuestros días, qué cosas le gustaban, cómo me hacía reír. Quería que, si un día yo faltaba, supiera cuánto lo amé, que no dude jamás que su abuela se convirtió en su madre con todo el corazón. Mateo aprendió a sentarse y aplaudir. Yo lloré la primera vez que lo vi dar palmadas. Le dije: «Bravo, campeón. Eres un milagro con manitas». Cada pequeño logro suyo era una fiesta en casa. Le preparaba papillas con las verduras que me regalaban en el mercado. Le inventaba canciones con su nombre. Jugábamos con cucharas, con tapitas, con lo que hubiera. Y él me miraba como si yo fuera su mundo. Un día, mientras lavaba ropa, lo vi desde la ventana jugando con una tela. Estaba solo unos segundos, y su risa llenó todo el patio. Me sequé las manos y fui corriendo. Me arrodillé frente a él, lo abracé fuerte, y le dije al oído: «Gracias, mi amor. Gracias por devolverle la risa a esta casa». Y él, como si entendiera, me tocó la cara. Ese fue nuestro primer «te amo», sin palabras. Las visitas al centro de salud eran más tranquilas ahora. Ya sabían quién era yo.
Ya no me miraban con desconfianza. La pediatra me dijo una vez: Mateo es un niño fuerte, feliz, y eso es mérito suyo. Casi lloro ahí mismo. Esas palabras valían más que cualquier certificado. Porque lo que estaba haciendo no era solo criar, era restaurar, sanar, amar. Empecé a organizar nuestras finanzas mejor. Vendía pan casero, hacía costuras por encargo, y la iglesia a veces me ayudaba con productos para bebé. No era fácil, pero tampoco imposible. Cada peso ganado tenía un propósito: darle a Mateo lo que necesitaba, no lo que sobraba, sino lo que merecía, porque los niños no tienen la culpa de los errores de los adultos, y mucho menos de su ausencia. También me permití descansar. Cuando él dormía, me sentaba a leer un poquito, o simplemente cerraba los ojos escuchando su respiración. Dejé de sentir culpa por no poder con todo. Entendí que cuidar también es cuidarme, porque si yo caía, él quedaba solo. Así que poco a poco aprendí a equilibrar, a no exigirme tanto, a reconocer que ser fuerte también es saber cuándo parar. Empecé a soñar con su futuro. ¿Cómo sería su voz? ¿Qué cosas le gustarían? ¿Sería músico como su papá? ¿Le gustaría el fútbol? No lo sabía, pero sí sabía algo. Yo estaría allí para verlo crecer, para acompañarlo en cada caída, en cada logro, en cada pregunta difícil, porque ese era mi mayor deseo ahora: vivir lo suficiente para dejarle huellas de amor, no heridas de abandono. Los domingos salíamos al parque. Él en su carriola, yo con una bolsa llena de cosas. Nos sentábamos bajo un árbol. Le contaba historias. Le mostraba las flores. Otras madres nos miraban con ternura. Una vez, una joven me dijo: «Señora, usted me inspira. A veces siento que no puedo con mi hijo, pero verla a usted me da ánimo». Le sonreí, porque lo que damos siempre vuelve. Cada noche al acostarlo le decía: «Gracias por elegirme, Mateo. Yo no sabía que me hacías falta hasta que llegaste». Y luego me dormía escuchando su respiración, porque ya no tenía pesadillas, ni insomnio, ni ansiedad, solo un corazón lleno, un hogar lleno, y una nueva vida que nació del duelo, pero se alimenta de amor. Cuando faltaban solo unos días para el primer cumpleaños de Mateo, me sorprendí llorando frente al calendario, no de tristeza, sino de asombro. Había pasado un año desde aquella tarde en que lo recibí en mis brazos por primera vez, saliendo del velorio de su padre. Un año de noches sin dormir, de dudas, de batallas silenciosas, pero también un año de amor, de fe, de aprendizaje mutuo. Decidí que no podía dejar pasar ese día como si fuera uno más. Quizás él no lo recordaría, pero yo sí, y quería celebrarlo como una victoria, como un homenaje a todo lo que habíamos superado. No tenía mucho dinero, pero sí tenía manos, creatividad y ganas. Así que empecé a planear la fiesta más humilde y más hermosa del mundo. Fui a la papelería y compré cartulina azul, algunos globos, una vela con el número 1 y cinta adhesiva. En casa recorté estrellas, corazones y banderitas. Pegué todo en la pared del comedor. Escribí: «Feliz cumpleaños, Mateo», con letras grandes hechas a mano. Luego saqué todas las fotos que había impreso durante el año y armé un mural. Era nuestro altar de vida, nuestra constancia de amor. Una vecina me ayudó con el pastel. Hizo uno de zanahoria con betún de chocolate. Otra señora trajo gelatina. Mi sobrina trajo refrescos y un gorrito de fiesta. Nadie se burló. Nadie preguntó si era necesario. Todos sabían que sí lo era, porque no estábamos celebrando solo un cumpleaños. Estábamos celebrando el milagro de seguir de pie. El día llegó. Vestí a Mateo con una ropita blanca bordada que había sido de Julián. Le puse una corbata diminuta que encontré en el fondo del closet. Cuando lo vi vestido, me tapé la boca con las manos y comencé a llorar. Era como ver a mi hijo otra vez, pero con una nueva luz, una luz de futuro, no de pasado. Lo cargué, lo besé y le susurré: «Hoy celebramos que vencimos, mi amor». Los invitados llegaron temprano. Éramos pocos, pero unidos. En el patio colgamos los globos, pusimos música suave y sacamos las sillas viejas. Mateo estaba fascinado con todo. Miraba a todos, reía con sus encías rosadas
y aplaudía con entusiasmo. Su risa llenaba cada rincón. Y yo, que tantas veces lloré en silencio, ahora lloraba frente a todos, sin pena. Cuando llegó el momento de cantar las mañanitas, coloqué la vela en el pastel, lo senté en la silla y me arrodillé frente a él. Mientras todos cantaban, yo solo podía mirar sus ojos. Recordaba los primeros días, los cólicos, las visitas al juzgado, las madrugadas sin fin. Y entonces soplé la vela por él. Cerré los ojos y pedí el mismo deseo que repito cada noche: que nunca te falte amor. Después comimos pastel, tomamos fotos, reímos. Fue una fiesta sencilla, sin lujos, pero con un alma que no se puede comprar. Mateo jugó con una caja como si fuera un tesoro. Se ensució todo el rostro con betún. Y yo no podía dejar de agradecer. Cada segundo se sentía como una página escrita en dorado dentro de nuestra historia. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, me senté sola con Mateo en la mecedora. Él dormía rendido, con su manita aferrada a mi blusa. La casa estaba en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de paz, de propósito, de esperanza cumplida. Tomé el cuaderno donde escribo nuestras memorias y anoté: hoy celebramos el primer año de Mateo y también el primer año de esta nueva vida que nació conmigo cuando todo parecía perdido. Nunca pensé volver a festejar, pero Dios me mostró que donde hay amor, siempre habrá algo que celebrar. Pota. Cerré el cuaderno con lágrimas suaves y una sonrisa en los labios. Guardé la vela usada en una cajita, junto con la corbata, una foto de la fiesta y el gorrito que usó. Será nuestro pequeño cofre de recuerdos, para cuando él crezca y pregunte: ¿cómo fue mi primer cumpleaños? Yo podré mostrarle todo y decirle: fue el día más feliz de mi vida, porque celebrábamos que seguías conmigo. Mateo se movió en mis brazos y balbuceó algo. Lo miré, le acaricié el cabello y le dije: gracias por resistir, por enseñarme a amar otra vez, por quedarte conmigo. Cerré los ojos y me dormí ahí mismo, en la mecedora, con él sobre mi pecho. Como tantas noches, como tantos comienzos, porque este amor no se cansa, solo crece. Ese cumpleaños que nadie pensó celebrar se volvió una de las memorias más importantes de mi existencia. No por lo que tuvimos, sino por lo que vencimos y por lo que aprendí, que el dolor no es el final. A veces es solo el comienzo de un amor mucho más grande. Fue un lunes por la mañana, un día común, sin señales de lo que estaba por venir. Mateo jugaba con sus bloques en la alfombra. Yo lavaba los trastes mientras cantaba bajito una canción de cuna. El sol entraba por la ventana como todos los días, y el aire olía a café y a leche tibia. Todo parecía en calma, hasta que escuché 3 golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Me sequé las manos, me alisé el delantal y abrí. Ahí estaba ella, Lourdes, la madre biológica de Mateo. Tenía el rostro pálido, más delgado, con el cabello recogido y los ojos llenos de agua. No la veía desde el día del velorio de Julián. Aquella vez, ella misma me entregó al bebé sin decir mucho. Solo lloró, firmó los papeles y desapareció. Ahora estaba allí, parada frente a mí, con las manos temblando. ¿Podemos hablar?, me dijo con voz baja. Por un segundo, mi mente se llenó de preguntas. ¿Quiere llevárselo? ¿Viene a reclamar algo? ¿Está enferma? Tragué saliva. La invité a pasar. Mateo la miró curioso. No la reconocía. Para él era una extraña. Se abrazó a mi pierna. Yo lo acaricié instintivamente. Mi cuerpo entero se puso en alerta. Nos sentamos en la sala. Ella no dejaba de mirar a Mateo. «Está grande y feliz», dijo, con una lágrima cayendo por su mejilla. «Y eso es por ti». Lo sé. Yo no sabía qué responder. Mis manos sudaban. Mi corazón latía muy fuerte. Vine porque no podía seguir con este nudo en el alma. Continuó. «No vengo a quitártelo. Solo necesitaba verte. Saber que está bien. Pedirte... perdón. Perdón». Esa palabra me desarmó. No era lo que esperaba. Yo estaba lista para defenderme, para luchar, para suplicar, pero no para escuchar un arrepentimiento tan sincero. Ella lloraba en silencio, mirando el suelo. No supe qué hacer. Estaba sola,
con miedo, sin trabajo. Sentía que si lo criaba yo, solo le iba a dar sufrimiento. Y cuando vi cómo lo tomaste en brazos, supe que era lo correcto. La escuché sin interrumpir. Por dentro, una parte de mí se suavizaba, otra se cerraba por protección. ¿Y por qué vienes ahora?, pregunté con voz quebrada. Ella me miró a los ojos. Porque nunca dejé de pensar en él. Porque cada vez que lo soñaba, lo veía sonriendo. Contigo. Y necesitaba darte las gracias. Y ver si puedo estar cerca, aunque sea un poco. Mis manos se tensaron. Mateo se acercó a mí. Lo tomé en brazos. Mi amor, ¿quieres mostrarle tu camioncito? Él negó con la cabeza y se acurrucó en mi pecho. Lourdes lo miró con ternura. Sé que para él no soy nadie. Y respeto eso. Pero si algún día él pregunta por mí, quiero que sepas que estaré disponible. Que no huyó por cobardía, sino por desesperación. Sus palabras dolían, pero no como cuchillos. Dolían como viejas heridas que sangran al tocarlas. Le ofrecí un café. Nos quedamos en silencio unos minutos. Yo pensaba en todo lo que habíamos vivido Mateo y yo. En cada madrugada, cada fiebre, cada pañal, cada abrazo. Y pensé, ¿seré capaz de compartirlo? ¿De abrir este espacio? ¿Y si él se confunde? ¿Y si ella un día cambia de opinión? Pero también supe que el amor no se defiende con miedo, sino con verdad. Lourdes, le dije con suavidad, Mateo es mi vida. Lo he criado con cada pedacito de amor que me quedaba. Lo amo como si hubiera salido de mi vientre. Pero si tú quieres estar presente, desde el respeto y el bien para él, no me voy a oponer. Ella lloró con más fuerza. Me tomó la mano. No quiero quitarte nada, doña Rosa. Solo estar cerca, ser un punto de apoyo. Si me dejas. Así comenzó una nueva etapa. No fue fácil. Empezamos despacio. Lourdes venía cada 2 semanas, lo veía jugar, le traía algún regalo. Al principio Mateo era tímido, pero poco a poco se fue soltando. Yo observaba cada encuentro como una madre loba, lista para proteger, pero también como una mujer de fe, abierta al perdón, porque los niños no necesitan secretos, necesitan raíces sanas. En mi cuaderno escribí, hoy Lourdes abrazó a Mateo. Él no entendía quién era, pero sonrió, tal vez porque el corazón reconoce lo que la mente olvida. Sentí que Julián también me sonreía desde el cielo, como diciendo, bien, mamá, estás sanando todo. Era cierto, porque el perdón también es una forma de amar, y aunque aún me dolía, la verdad siempre sana más que el silencio. Mateo nunca preguntó nada. Era pequeño, pero yo ya me preparaba para cuando lo hiciera. Le diría la verdad, con amor, con cuidado, que su mamá no lo abandonó, que lo entregó por amor, que su papá fue un hombre bueno, que lo amó antes de conocerlo, y que yo fui el puente entre ambos. El hogar cuando el mundo se desmoronaba. Lourdes comenzó a ayudar con cosas pequeñas. Me traía pañales, frutas, cuentos. No lo hacía por obligación. Lo hacía con humildad. Nunca quiso quedarse sola con él. Siempre pedía permiso. Y eso me daba paz, porque entendí que no venía a romper lo construido, sino a sumar desde donde podía. Una noche, al cerrar la puerta tras su visita, me senté con Mateo en brazos. Hoy vino tu mamá, mi amor, le susurré. Y no pasa nada. Tú y yo seguiremos siendo lo que somos, porque el amor no se divide, se multiplica. Él me miró con esos ojos enormes y me tocó el rostro. Sentí que todo estaba bien, que cuando el amor es sincero, el pasado puede volver, sin destruir el presente. Sé desejar, posso seguir com, o tópico 10, cuando el corazón se convierte en herencia. Mi promesa para Mateo, o último capítulo da historia, onde Rosa Maria escreve uma carta para o futuro, deixando sua herança emocional ao neto. Mateo já camina, todavía tambaleante, con pasos torpes, pero firme como su abuela. Lo miro desde la cocina mientras juega con una caja vacía, y me parece increíble que haya pasado tanto tiempo. El bebé que recibí entre lágrimas hoy corre por la casa, canta palabras que solo él entiende, y me llama mamá cuando se cae. Y yo corro como si tuviera 20 años. Mis rodillas ya no son las mismas. Mi espalda se queja más de lo que quisiera. A veces me duele respirar.
Pero nada de eso importa cuando él me abraza por la noche y me dice, «Te amo, mamita». Ese mamita me desarma. Porque no lo pedí, no lo enseñé. Salió de él, como si su corazón supiera lo que somos, una familia que se formó en medio del dolor y floreció. He pensado mucho en el futuro. Sé que no estaré aquí para siempre, que un día Mateo será grande y yo ya no podré levantarlo, ni correr con él, ni leerle cuentos con la misma voz. Pero también sé que lo que construimos no se borra con el tiempo. Quiero dejarle algo más que fotos y recuerdos. Quiero dejarle palabras. Así que decidí escribirle esta carta. Mi promesa, mi herencia, Mateo, mi amor. Si estás leyendo esto algún día, quiero que sepas que llegaste a mi vida cuando ya no esperaba nada, que te recibí con los brazos temblorosos, el corazón roto y el alma vacía. Pero desde el primer día, llenaste todos los espacios donde la vida me había dejado hueca. Nunca fuiste un reemplazo. Fuiste un nuevo comienzo. Tal vez te preguntes por qué tu abuela decidió criarte como madre. Tal vez alguien te diga que no era lo más lógico, que fue una locura. Déjalos hablar. La verdad es que el amor no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. Y el mío eras tú. Cada madrugada, cada canción que te canté, cada beso en tu frente fue una oración, una forma de agradecerle a Dios por haberte traído a mí. No fue fácil. A veces dudé, a veces tuve miedo, a veces lloré en silencio para que no me vieras, pero nunca me arrepentí, ni un solo día, porque amarte fue lo más valiente y lo más hermoso que hice en toda mi vida. Eres el regalo más inesperado, más inmenso, más puro, y si tuviera que empezar de nuevo, lo haría 1000 veces por ti. Sé que en algún momento vas a tener preguntas sobre tu papá, sobre tu mamá biológica, sobre tu historia. Te prometo que nunca te mentí, que cada palabra que te conté fue desde el respeto y el amor. Tu papá fue un buen hombre, alegre, noble, generoso. Y tu mamá también hizo lo que creyó correcto en su momento. No juzgues, aprende, agradece, perdona. Quiero que sepas que nunca estuviste solo, que tu vida fue celebrada desde el primer día, que tu sonrisa fue mi medicina, tu risa mi oración, tu abrazo mi techo, que en los días más oscuros tú eras mi luz y que no necesitas nada más para ser valioso. Ya lo eres suficiente, eres amado. Si alguna vez te sientes perdido, vuelve a estas palabras. Si alguien te hace dudar de quién eres o de dónde vienes, recuerda esto. Vienes del amor valiente, del amor que no se rinde, del amor que no mira edades, ni dinero, ni circunstancias. Vienes del corazón de una mujer que decidió no dejarte ir. Guarda esta carta. Léela cuando estés triste. Léela cuando seas padre. Léela cuando te pregunten por mí. No digas que fui perfecta. Solo di que fui valiente, que te amé con todo lo que tenía, que di mi vida por ti sin pensarlo, y que aún después de irme, mi amor seguirá contigo en cada paso. Tal vez un día tengas hijos, y espero que puedas mirarlos con la misma ternura con la que yo te miré a ti, que los abraces fuerte, que los escuches, que les cantes, y que les digas siempre que los amas. Porque el amor no es una palabra, es una presencia, una decisión, una constancia. No temas al futuro, no te detengas por miedo. Tienes dentro de ti la sangre de tu padre, la nobleza de tu madre, y el amor de esta abuela que te crió con las manos gastadas, pero el corazón entero. Vive con fe, con bondad, con coraje, y si caes, levántate, y si lloras, sigue. Porque yo estaré contigo, en silencio, pero siempre presente. Gracias, Mateo. Gracias por devolverme la vida, por enseñarme a amar más allá del dolor, por dejarme ser tu hogar cuando no había ninguno. Gracias por cada beso, cada risa, cada pasito dado. Gracias por elegirme. Yo no te parí, pero tú me volviste a parir a mí. Y eso vale más que cualquier lazo de sangre. Te dejo esta casa, estas fotos, estos diarios, y sobre todo, no sé cuánto tiempo más me queda, pero no me preocupa.
porque sé que estarás bien, porque sé que sembré amor, y donde hay amor, hay raíz, y donde hay raíz, hay vida. Y si un día, desde el cielo, puedo verte, quiero que me reconozcas no por mi rostro, sino por la forma en que te amé, porque el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, te pido que dejes un comentario y me digas, ¿tú también crees que el amor es más fuerte que la sangre? Comparte este video con alguien que necesite esperanza, con una madre, una abuela, una mujer que esté pasando por un duelo, porque el amor de Rosa María puede llegar más lejos de lo que imaginamos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir escuchando historias reales que sanan el alma. Aquí, en Cicatrices del Alma, creemos que hay heridas que no se ven, pero cuando se cuentan, pueden convertirse en luz para otros. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, no estás sola. Tu historia también merece ser escuchada.